Muy bien, parece que ya tenemos a nuestro invitado. Permítame darle paso por acá. ¿Y dónde estamos? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿qué tal, José? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Recién veo el enlace. Bueno, tengo unos minutitos, así que bueno, quería saludarte y saludar a tu audiencia también. Gracias, Jonathan. De hecho, para que sepas, ya le dije a la gente que fue algo totalmente improvisado y no revelé tu identidad, pero dije, si no se presenta es porque ni él mismo sabía que iba a llegar esta invitación. Pero pues qué bueno que al menos nos puedes acompañar unos minutos antes de irte a tu actividad. Pues Acá en mira, la Argentina estamos eligiendo presidente, no sé si sabías. sí, sí, cómo no. He visto por ahí un poco de los debates que han estado teniendo. Estoy más o menos enterado, pero sí sé que hoy es el día bueno, ¿no? Ojalá, Dios quiera que gane Milei, que es el candidato que nosotros Yo al menos creo que deseamos que gane. yo como un outsider, como alguien de afuera, yo creo que de todos es el que más le conviene a la nación argentina, más allá de que no es perfecto, más allá de que no es, Bueno, claro. ¿verdad? Pues yo sé que hay quienes pueden tener mil objeciones, pero sabemos que al final uno va a quedar y yo me inclino por él con el poco conocimiento que yo tengo. Sí, bueno, es lo que decíamos todos, es un candidato, primero que es pro vida, para nosotros es importante, un candidato que defienda las dos vidas, un candidato que está en contra de la ideología de género, del feminismo, del aborto y todas esas cosas que para nosotros tienen que ver con principios fundamentales de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Y que si se lastiman esos principios, bueno, sentimos que todo vale, ¿no? En una sociedad. Así que no sé de qué estabas hablando, cuál era el tema que estabas dialogando con tu Eh, público. Estamos hablando que es necesario creer toda la fe católica, o sea, no solo parte de ella, sino creer todo lo que la iglesia nos enseña para la salvación de nuestras almas. Y también mencionaba Jonathan que hay excepciones. Claro que las hay. En la misma Biblia nosotros podemos ver cómo el ladrón, ¿no? El ladrón al lado de nuestro Señor tiene una conversión y obviamente, pues él fallece sin haber comprendido muchísimas cosas que son parte de la fe. Y claro, claro que Dios puede salvar. Pero yo decía que en una situación ordinaria, la iglesia enseña y los creyentes, los fieles, tienen una obligación moral de recibir la enseñanza de la iglesia y eso sí se relaciona con con la salvación de nuestras almas. Pero bueno, dije, vamos a ver si podemos tener a Jonathan para que, Jonathan, yo por ahí he visto un poco de algunos videos que tú has hecho, diálogos que has tenido. Digamos que he seguido digamos que tu peregrinar en Mm. la fe. Primero quiero decirte, Jonathan, gracias por luchar por mantenerte en tu fe cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque he visto que no es fácil y muchos optan por simplemente abandonar toda la fe. De verdad, te lo digo sinceramente, Jonathan, gracias por luchar, por vencerte a ti mismo. He visto cómo te has venido venciendo a ti mismo en ciertas cosas, pero no sé, será bueno escuchar tu opinión, Jonathan, sobre esta Sí. idea, la necesidad de abrazar la fe católica Mm. en relación pues con la salvación del alma, ¿no? Bueno, yo hablaría como un turista de la fe católica, como alguien que no es católico, al menos no todavía. Este, y claro, es cierto que una persona no puede ingresar a la Iglesia Católica y decir, bueno, yo tomo esta enseñanza y esta no. Esta sí me gusta, esta no me gusta, esta sí me cuadra, esta no me cuadra. ¿Por qué? Porque primero el rol magisterial de la iglesia es íntegro y acá a mí me gustaría hacer un énfasis muy interesante en la doctrina social de la iglesia, porque yo he escuchado a varios, incluso comunicadores, decir que bueno, que solo es obligatorio aceptar los dogmas de la iglesia y que lo demás, bueno, está disponible.
Y yo quisiera hacer distinciones porque yo no sé si es tan así que vos podés negarla a la doctrina social de la Iglesia, pero ¿por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia es una aplicación a la cuestión social de los principios cristianos que están revelados en las Sagradas Escrituras también. Entonces, negar la doctrina social de la Iglesia implicaría también negar esos principios. Y muchos de esos principios son principios dogmáticos. Es decir, no creo que esté tan disponible que un católico diga, yo acepto los dogmas, pero la doctrina social de la Iglesia no, pero el magisterio extraordinario tampoco, encíclicas papales que tienen que ver con lo pastoral, pero no con lo estrictamente dogmático, tampoco, el Concilio Vaticano que no es dogmático, tampoco. Me parece peligroso porque se va lacerando primero el rol magisterial de la Iglesia y el rol que tiene el católico, el laico, primero de atender al magisterio y segundo después de predicar en su comunidad, en su trabajo, en su sociedad y vivir en su familia lo que enseña la Iglesia, ¿no? Entonces, creo yo que la disposición del católico tiene que ser aceptar íntegramente lo que manda la Iglesia en temas dogmáticos, en temas morales y también en la cuestión social, porque es cómo los que están preparados para la temática pueden aplicar y entender y leer la cuestión social desde la fe cristiana. Entonces, no me parece que haya un divorcio así muy grande entre lo dogmático y lo disciplinar, pastoral y espiritual. Sí, así es. De hecho, por eso se llama la fe católica, ¿no? La fe que es conforme al todo en oposición contra una fe, digamos, incompleta, ¿no? O que solamente acepta una parte, pero la otra no la acepta o no sabe o la pone en duda. Y Jonathan, digamos que yo he escuchado que has comentado que has ido tú viendo la eclesiología y dices que la eclesiología católica es algo que puedes ver, es algo que has ido descubriendo en tu estudio de la escritura, de la historia, el sentido común, la razón, incluso pues eres filósofo, seguramente tu estudio te ha llevado también a tener en la mesa diferentes perspectivas, pero también has comentado, ¿no? Que la parte de la soteriología a la hora de comunicar el evangelio es donde todavía tienes, digamos que algunas batallas que no, aún no estás listo para decir, puedo ver lo que la Iglesia Católica enseña sobre la salvación, sobre la soteriología. Pero antes de la soteriología, sobre la parte de la Iglesia, ¿cuáles son esas cosas que has ido viendo, Jonathan? ¿Qué es lo que te ha ayudado? ¿Cómo las veías antes? No sé, una o dos cosas que pudieras mencionar. Bueno, para mí el tema central de la eclesiología es el tema de la autoridad. Yo en el año 2013, siempre cuento esta anécdota, en el año 2013 escribí un libro que se llama Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo, donde básicamente yo, como un pensador marxista que era, o de la izquierda Foucaultiana, que sigue a Michel Foucault, analizaba los dispositivos discursivos que son dispositivos de poder, del poder pastoral de la Iglesia, para sujetar a los sujetos, para colonizar la subjetividad de los sujetos y así dominarlos, ¿no? Es un análisis filosófico. Pero lo curioso es que cuando me meto en la teología protestante, no aparece la autoridad de la Iglesia. Y yo tengo en mi libro el escrito la autoridad según todo, pero no hablo de la autoridad de la Iglesia. Y yo cuando presenté el libro ya me di cuenta que yo mismo decía, pero ¿por qué no hice un estudio sobre la autoridad de la Iglesia? ¿Acaso la Iglesia no tiene autoridad? Y bueno, según lo que yo entiendo por fe, según las lecturas de Santo Tomás en la Prima Secunde, la fe es ver con el oído a través de los ojos de otro. Entonces yo tengo fe cuando puedo ver el reino de Dios
pero no con mis ojos, sino a través de la fe yo puedo ver aquello que ha visto el testigo. Yo le creo al testigo lo que el testigo ha visto y yo puedo ver lo que él ha visto. Entonces, si el testigo ha visto a Jesucristo resucitado, ese testigo da el testimonio, yo escucho el testimonio del testigo y puedo ver también por la fe a Jesucristo resucitado como lo ha visto él. Yo me apropio de la verdad de él. Yo también tomo como verdadero el testimonio de él y yo vivo como si yo hubiese visto. Aunque no vi, yo vivo como si hubiese visto. ¿Pero por qué? Porque yo tengo fe no solo en lo que él está diciendo, sino que yo también le tengo que creer a él. Él también tiene que ser depositario de una cierta autoridad, porque si el testigo por el cual yo conozco el testimonio, porque ninguno de nosotros vio con sus ojos a Jesús resucitado, pero sí le creemos a la iglesia que dice haber visto. Entonces, no sé si me entendés esa estructura. Si hay un pueblo que dice nosotros hemos visto, y ese pueblo tiene un testimonio que lo conserva y lo transmite, el testigo que da el testimonio tiene que tener autoridad. Si no tiene autoridad el testigo que ha visto el testimonio, por ejemplo, yo te puedo decir a vos, yo vi al dios Júpiter en Marte en una escoba voladora, y vos me decís, yo Sí, no te pero puedo creer eso. la primera pregunta que me vendría es, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, ¿cómo Claro, quieres que le dé crédito a tu mensaje? Tendrías que tener una peculiaridad, algo que te distinga de otros mensajeros para que entonces yo pueda dar crédito a tu mensaje, ¿no? Entonces, en este caso, el mensajero sería esta iglesia que sí, Cristo funda y que envía a las naciones a sí. que enseñen a las naciones todas las cosas que él ordenó. Tiene mucho sentido eso que estás diciendo. De hecho, esta forma de razonar, Jonathan, me recuerda a San Agustín. San Agustín, como tú bien sabes, era maniqueo y los maniqueos le decían a San Agustín que esta iglesia católica no era la verdadera, que tenía muchos problemas y los maniqueos le decían, y te lo podemos demostrar, con las mismas escrituras te podemos demostrar que esta iglesia que se presenta como la iglesia de Cristo no es digna de crédito. San Agustín lo resuelve de manera muy semejante a cómo tú lo estás razonando. Él llegó a un punto donde dijo, ok, entonces tú quieres usar las escrituras, que es conocimiento común, que nos han sido transmitidas por medio precisamente de esta iglesia, y ahora tú las quieres tomar y las quieres usar para En que contra. en contra de esta iglesia, para restar credibilidad a Sí. esta iglesia, y al menos eso fue el inicio. No voy a decir que ya San Agustín de la noche a mañana resolvió todo, pero al menos eso él Él, cuenta, ¿verdad? él dice, yo no creería en las escrituras sino por el testimonio de la iglesia, por la Mm, autoridad de la iglesia. ujú, Es una frase textual de él. De hecho, los gnósticos en el siglo II, III y IV, pero más fuertemente en el cuarto, los gnósticos tenían esta estructura que te puede sonar semejante quizás a algo, ¿no? Los gnósticos decían, nosotros no necesitamos el magisterio, nosotros, por nuestro conocimiento, por la iluminación interna que tenemos nosotros en nuestros estudios, en nuestro saber, en nuestra iluminación, en nuestra relación personal con Dios, nosotros resolvemos la religión como una cuestión estrictamente personal, individual de nosotros, tenemos una iluminación en nuestra subjetividad y no necesitamos el magisterio para tener una relación con Dios. Bueno, ujú. esas ideas son gnósticas. Sí, esto que mencionas, perdón, Jonathan, ¿cuántos minutos te quedan? Sé que andabas de salida, más o menos para tener Eh, como cuántos minutitos te quedan. ¿Te parece que unos 15 minutitos le demos? Ah, okey, perfecto. Entonces, para estar bien consciente de tu tiempo, perfecto. Sí, de hecho, este conocimiento, esta iluminación, porque así le llamaban ellos, ¿no? Esta Sí, iluminación interna, que les daba un conocimiento que los católicos no tenían, porque independientemente de que uno quiera debatir, si eh, los católicos de los que se habla en la literatura patrística
de los primeros siglos serían o no los católicos del tiempo moderno, a lo cual yo diría, pues, si no ellos, ¿quién más, no? O sea, si no son ellos, entonces apúntame a mí en la dirección donde están esos católicos, porque tal vez Claro. me equivoqué, ¿no? Y si me equivoqué, quiero rectificar, quiero irme con esos católicos. Bueno, al final del día, católicos, pero ellos decían que tenían una gnosis, que tenían acceso a una iluminación que les daba la interpretación, la cosmovisión correcta. Y sí, sí me suena familiar. Tú decías, ¿no? Tal vez te va a sonar, puedes encontrar algún paralelo. Sí, obviamente sí hay paralelos en nuestros tiempos. Yo mismo, y aquí voy a rapidito, doy mi testimonio. Yo creía de esa manera. Yo, consciente o inconscientemente, yo llegué a abrazar ese pensamiento de que yo tenía un conocimiento, tenía acceso a una cosmovisión, a una interpretación del cristianismo que, decía yo, evidentemente la Iglesia Católica no lo tiene, por las razones que uno quiera decir, ¿no? Se corrompieron, se desviaron, son muy burocráticos, que corrupción al interior siempre ha habido, burocracia al interior siempre la ha habido, fallas al interior siempre las ha habido, escándalos al interior siempre los ha habido, pero la pregunta no se queda allí porque la pregunta es más fundamental. La pregunta es, ¿existe tal cosa como un depósito de verdad? ¿Hay algo que Cristo entrega, deposita en una iglesia llamada católica o no? Eh, pero yo sí me mantuve con ese pensamiento. Yo creía que mi grupo tenía acceso a un conocimiento, a una iluminación del espíritu que la iglesia católica Es no tenía. que por ahí confunde la palabra iglesia. Si vos querés hablar con un protestante y le decís la palabra iglesia, pero podés cambiar la palabra y decir un pueblo. Tiene que haber un pueblo, porque en el Antiguo Testamento la estructura es la misma. Vos tenés una cabeza de un pueblo, que es una cabeza visible al cual todo pueblo puede reconocer y en el cual entiende y recuesta su identidad. Se llamaba Ibrahim en árabe, en arameo, y después Abraham en hebreo, Abba, Raham, Roé, significa el padre del pueblo, el padre de nuestro pueblo, ¿no? Y claramente ese pueblo tiene una cabeza visible humana a la que puede remontar la identidad de la fundación de ese pueblo. Nosotros somos hijos de Abraham, dicen, ¿no? Y después, ese pueblo que se identifica con esa cabeza visible que es humana, en principio, pero que reposa en la cabeza invisible que es Yahvé Adonai, Elohim, ese pueblo es testigo de Yahvé, de los milagros de Yahvé. De hecho, Isaías dice, vosotros sois mis testigos, ¿no es cierto? Y las 12 tribus de Israel son testigos de lo que hizo Yahvé en el desierto, por ejemplo, ¿no? Abriendo el Mar Rojo. Ahora, si yo no le reconozco autoridad al pueblo judío, ¿por qué voy a creer que Yahvé abrió el Mar Rojo? ¿Qué sentido tiene que yo lea la Torá desconociendo la autoridad del pueblo judío? Que es el que la ha escrito, que es el que ha visto, que es el que ha certificado, que es el que ha transmitido. O sea, la fe implica que yo también le crea al pueblo judío, que yo también le acepte autoridad al pueblo judío. Sí, sería muy curioso que yo diga, no, yo creo en la Torá, pero niego la autoridad del pueblo judío. Entonces, te estoy haciendo un paralelo porque así es como yo razono, así es como yo entiendo que, bueno, si cada uno se tiene que apropiar de lo que está escrito a su manera, y de repente la manera en la que yo me apropio de lo que está escrito no estuvo presente ni en el siglo primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, bueno, por de pronto ya es un poquito soberbio creer que Dios me va a decir a mí algo que no le ha dicho a nadie. No se lo dijo ni a Agustín, ni a Hilario, ni a Hipólito, ni a Cipriano. Bueno, hay que tener un poquito de soberbia. ¿Vos te acordás de R.C. Sproul, presbiteriano, ya ¿Cómo falleció? no? Un tremendo teólogo, más allá de las diferencias, pero sí, yo sí le reconozco una capacidad intelectual y de raciocinio tremendo. Pero
pero él decía algo, si tú te das cuenta que estás creyendo algo, estás abrazando algo que nunca fue creído y abrazado en la historia del cristianismo, sobre todo refiriéndose, digamos, al primer milenio, ¿no? Él decía, lo más seguro es que estés equivocado, ¿no? Y entonces esto que tú acabas de decir, ¿no? No podemos nosotros pretender tener una creencia o una forma de cristianismo que no tiene presencia en la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Em, Está tremendo. Jonathan, sí, yo sé que el tiempo es limitado, pero Tenemos tiempo. ok, en cuanto, ahora sí, vámonos a la segunda parte, porque ya nos has platicado y has hecho del conocimiento público que en cuanto a eclesiología, tú ya puedes ver la necesidad de tener una iglesia, un pueblo, que dé testimonio de lo revelado divinamente, y que frene la libre interpretación, ¿no? Pero por el otro lado está el asunto de la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, eso es la soteriología, ¿no? Digamos Sí, que, ¿cuáles son las áreas en las que todavía dices: "Sabes, aquí no, bien. no lo veo"? Sí, yo hay cosas que objeto todavía, ¿no? Pero seguramente porque no entiendo bien algunas cosas. Yo sí entiendo que las capacidades naturales operativas del ser humano se vieron afectadas posteriormente a la caída de Adán y Eva. Se vieron afectadas y un poco de pecado en la inteligencia y en la voluntad le quitan el poder a la inteligencia para conocer la verdad absoluta de Dios sin la revelación de Dios, sin un nuevo auxilio de la gracia, y le quita a la voluntad el poder de autodeterminarse a sí misma en cuestiones de vida eterna. Entonces yo sí creo, por mis lecturas de la Biblia, que la voluntad ha quedado cautiva del pecado. Eso yo lo entiendo por muchos textos. Por ejemplo, Romanos 6 dice, aquellos que se someten a alguien quedan presos de eso al cual se han sometido. Y Jesucristo dice, el que se somete al pecado es preso del pecado, es esclavo del pecado. Y yo pienso que la raza humana, por haber caído en el pecado de Adán y haber heredado, todos nosotros heredamos esa caída, nosotros tenemos un cierto cautiverio de la voluntad, que entiendo que Jesucristo nos libera del cautiverio de la voluntad al pecado, a la esclavitud del pecado. Eso lo dice también primera de Timoteo 2:18, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. Entonces, yo entiendo que las Sagradas Escrituras te están diciendo que la voluntad humana está cautiva del pecado y que necesita ser liberada por la gracia. Entonces, desde ese punto de vista, yo no aceptaría el libre albedrío Ujú. como la posibilidad de autodeterminarse en la cuestión de la salvación sin haber recibido la gracia especial, la gracia sobrenatural, la gracia eficaz. Okey. Entonces, eso me lleva también al otro, a aceptar que la predestinación es la manera a través de la cual Dios escoge a aquellos que han de liberarse del pecado y por la gracia irresistible conocer a Dios y arrepentirse del pecado. Esto, si yo leo la Biblia sin mucha filosofía, yo la entiendo así. Después surgen planteos filosóficos que yo creo que ha hecho la Iglesia Católica para comprender mejor esta cuestión Sí. y bueno, darle un poquito más de sentido y de humanidad al mensaje cristiano. Pero por de pronto, si yo leo las Sagradas Escrituras, yo entiendo ahí que la voluntad está determinada por el pecado, que la predestinación es incondicional, que existe la predestinación antes de la fundación del mundo, entiendo la gracia irresistible, entiendo sola gracia, también en la Biblia entiendo que todo es de la gracia y que Ujú. en el fondo es la gracia la que está operando en todos los momentos de la vida cristiana. Entonces, bueno, ahí es donde yo todavía sigo siendo reformado, ¿no? Sí, eh
Lo que sucede es que la Iglesia Católica también cree que es por la gracia de Dios que los hombres son salvos. Digamos que el punto que es diferente a la postura calvinista es, aquel que dice que el hombre no tiene una libertad, ya sea para decir sí o para decir no. Yo ahí es donde yo veo que está la diferencia, porque si alguien pregunta: "¿Quién toma la iniciativa en la salvación?". La respuesta es Dios. Eh, ¿Gracias a qué es posible la salvación? La respuesta es gracias a la soberanía y a la gracia divina. Y yo donde ya veo que sí hay una diferencia es cuando se pregunta, ¿el hombre es libre para aceptar esa gracia o rechazarla? La iglesia responde sí y Calvino responde no. Ahí, en ese punto, en lo particular, es donde yo veo que se distancia lo que dice la iglesia de lo que enseña Juan Calvino, ¿no? Eh, pero yo yo creo que uno puede reconocer las 2 cosas. Puede reconocer que es la soberanía de Dios, Dios toma la iniciativa, es por la gracia de principio a fin, pero no sin la libre voluntad del hombre. Es decir, vamos a decirlo así, voy a hablar en el lenguaje reformado, en el lenguaje de Juan Calvino. Es la gracia de Dios, pero no sin la libre voluntad del hombre. Eh, ¿Tú qué te viene a la mente cuando escuchas esta idea de que sí, es la gracia de Dios, pero no sin la libre voluntad del hombre? No, es que eso no lo niega Calvino. Pero Ujú, Calvino dice es cierto que para que haya salvación tiene que haber una voluntad libre. ujú, Pasa que ese no es el escenario primero. El escenario primero es que la voluntad está determinada al pecado, que es por la liberación que produce la regeneración y la nueva vida y el auxilio especial del Espíritu Santo, que nuestra voluntad adquiere la libertad, es liberada del cautiverio del pecado y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. okey. Y es ahí donde la voluntad adquiere una nueva potencia sobrenatural Sí, para adscribirse a la eternidad. O sea, no es antes de la regeneración sí. que el hombre tiene esa potencia, sino después de la regeneración. Una pregunta, por ejemplo, entonces, los que no reciben esta gracia, Claro, ¿por qué sería? ¿Porque no fueron regenerados? claro. Okey, Si no fuiste regenerado, no recibís esa gracia. Es por eso, fíjate que hay un texto de Romano que para mí eso sí te lo voy a decir así un poco fuerte para que se entienda, ¿no?, el tenor del texto. ajá, No escuché a ningún católico que pueda explicar Romanos 9, 10 y 11 ujú, sin relativizar esos textos, porque son textos muy contundentes que si los lees ahora vas a mm, decir, claro, la verdad que si uno los lee minuciosamente a cada versículo, sí, ¿cómo no ser reformado después de leer esos textos? Dice uno. Hay un capítulo 11 de los Romanos, dice eh, 9, que, ¿no? sí, 9, 10 y 11, pero sobre todo 9 y 11. Si quieres leer del 9, del versículo 10 en adelante. Ah, sí, sí lo recuerdo. De hecho, la vez pasada que estuvimos juntos aquí también en mi canal, también tocamos este pasaje. Dice así, am, dice: "Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama". ¿Hasta ahí? Y luego después Sí, dice, por el que llama se le dijo, mayor el servirá. mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Ujú, después dice, ¿no? Pero ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque ah, nadie ha resistido a su voluntad. Y después dice, ¿quién eres tú para que acerques con Dios? No dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y antes decía, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ahí está diciendo que tanto Esaú como Jacob estuvieron en el vientre de su madre. Pero Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. Y esta elección de Dios
se hizo antes de que ellos nazcan, porque no depende ni del querer de Jacob ni del querer de Esaú, sino de Dios, que es el que escoge. Y Sí, bueno, son textos fuertes que te llevan a la sí. interpretación de la Reforma. Yo como los veo, o de acuerdo al contexto que yo veo, está hablando de la elección del pueblo de Dios. De hecho, la razón que trae a colación el ejemplo de estos hermanos es porque técnicamente le tocaba la elección, la primogenitura al otro, ¿no? Al otro. Sí. O por ejemplo, uno puede decir, ¿por qué los judíos? ¿Por qué ustedes dicen que ellos son el pueblo escogido? Hablando de elección, ellos son el pueblo escogido. ¿Por qué los judíos y no los griegos? ¿Por qué no los persas? ¿Por qué no otro pueblo? ¿Por qué tiene que ser los judíos? Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque Dios así lo quiso. Dios en su sabiduría, en su soberanía, decidió escoger a los judíos para darse a conocer, para revelarse a ellos. Y Pablo usa eso también para explicar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo es que Jesús es el Mesías? ¿Cómo es que Jesús es el Mesías cuando ahora estamos viendo el nacimiento de un pueblo de judíos y gentiles? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No se están cumpliendo las promesas hechas a nuestros padres? Y bueno, pues San Pablo explica, ¿no? Que así como Dios escogió a los judíos de manera libre y sin méritos humanos, también ahora Dios ha escogido formar un pueblo, ya no solo de judíos, sino de judíos y gentiles, y eso lo ha hecho libremente, soberanamente, pero si te fijas, Jonathan, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, esa elección libre y soberana, antes de que nadie pudiera hacer méritos, no implica que todos los judíos, ni que todos los miembros formales de la iglesia se van a salvar. O sea, nunca fue así, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. No significa que todos son predestinados y que de manera necesaria se van a salvar, sino que uno puede responder y vivir de acuerdo a la fe, o bien uno puede endurecerse y no vivir de acuerdo a la fe. Esto fue cierto tanto en el Antiguo Testamento como lo es cierto el día de hoy. No sé si o lo ves diferente en ese contexto. Sí, puede ser que tengas razón, que ese sea, a ver, Sí, parece que la imagen se quedó congelada, aunque sí te escucho, ¿eh? ahí está. No, sí, yo creo que puede ser que tengas razón, aunque en el 11 habla de un remanente escogido por gracia, ¿no? Sí, sí, porque, Bien. no todos los judíos rechazaron al Mesías, sino que, hay un remanente escogido por gracia. O sea que ya veo sí veo tu punto, ¿eh? Creo que cuando tú ves remanente escogido por gracia, siento que eso, en tu mente lo ves idéntico a la predestinación, de corte calvinista, ¿no? De que Dios predestinó a Sí, las personas desde antes de la eternidad, de acuerdo a su misterioso plan, y estas personas, ah, necesariamente se van a salvar, y no tiene nada que ver con la respuesta o el rechazo. ¿Es así o ahí ya me desvié? no, sí, sí, así es, así es. Sí, Esa es un poco mi interpretación. sí, Si, si nosotros hacemos un encuentro, ponele en otra ocasión, donde estudiamos bien esos textos, nos informamos y lo tocamos, yo ajá, creo que si resuelvo esos temas, se eliminan muchas barreras que yo tengo, ¿me entendés? Pero sería bueno que lo hagamos en otra ocasión, con tiempo, que sí, hagamos una introducción a la Carta de los Romanos, que digamos, bueno, este capítulo está en este contexto, porque la interpretación que acabas de hacer es muy razonable en cuanto que en toda la carta San Pablo está queriendo legitimar la propuesta de los gentiles, o sea, está queriendo legitimar frente a la acusación de los judíos, de que solo los judíos están orientados a la salvación y merecen la salvación del Mesías. Bueno, San Pablo está armando la teología que legitima la adopción también de los gentiles. Entonces, en ese sentido, Esaú vendría a ser como el de la primogenitura natural, pero Jacob vendría a ser como el escogido por gracia, como diciendo, Dios es soberano,
para introducir en la historia de la salvación Mm. también a los gentiles, ¿no? Yo creo que si vos me haces pensar así, yo entiendo y digo, claro, o sea, la Sí. carta está yendo para ahí. Aunque el misterio aún crece cuando consideramos que aún en la fe católica, no se niega la predestinación. Eso que quede claro. La predestinación es un misterio, la Sí, iglesia sí, no lo rechaza, pues tenemos ejemplos, ¿no? Se dice de la Virgen que fue predestinada, ¿no? Para ese papel, para sí. recibir esas Mira, gracias. Ujú. me acabas de dar de abrir un panorama para entender la carta de los romanos de otra manera. Yo te propongo, porque ahora tengo que ir a tomar el té y hacer un par de cosas. Si Sí. vos querés, lo hacemos en mi canal o en el tuyo. Nos sentamos un día tranquilo, con disposición de tiempo, y tocamos la temática. La vamos tocando y vamos desandando algunos nudos que puedan haber. Me parece genial, porque sí, ya vi el reloj y sí, ya llegamos a los 15 minutos que nos prometiste. Jonathan, muchas gracias. Varios están diciendo que te aprecian, que te tienen en sus oraciones, igual yo. Jonathan, pues siga adelante. Eh, yo sé que esto no es fácil, yo sé que esto no es fácil y la verdad, independientemente de qué es aquello que tú decidas, te queremos, te apreciamos y estás en nuestras oraciones. Así de que te vamos a esperar. ¿Y sabes qué sería bueno? Ir revisando la posición de Santo Tomás de Aquino sobre este ¿Cómo tema no? porque yo estoy consciente, ¿no? De que la iglesia tiene no me acuerdo si son 2 o 3 posiciones sobre este tema del misterio de la ¿Cómo no? predestinación, que las tolera, que la iglesia ¿Cómo no las no? rechaza, Dale, sino que las tolera. Perfecto, dale, pues, querido. Un te mando fuerte un abrazo y abrazo bendiciones. y lo mejor para ti y para Argentina. Vamos, gracias, gracias. Chao. Chao. Muy bien, hermanos, pues ahí lo tuvieron, ya escucharon a Jonathan, sí, no le avisé, fue algo así, improvisado, como ya se dieron cuenta, pero, al menos tuvimos una charla, ¿no? Ya lo escucharon de él mismo, se ha dado cuenta de la necesidad de una iglesia que comunique el mensaje con fidelidad y una iglesia, pues, que sea, una iglesia histórica, ¿no? No algo que es de reciente creación, porque ¿qué credibilidad le vamos a dar a una iglesia que fue creada hace 100 años, ¿no? Realmente, con todo respeto, más allá de la sinceridad de las personas, no podemos creer eso.